Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Una soleada tarde de viernes. No es el mejor momento para estas actividades, justo cuando entramos en vacaciones, todo el mundo está ya en modelo vacacional. Es realmente muy emocionante para mí presentarles a mi gran amigo Carlos. Hemos sido amigos con Carlos desde muchos años. No diga Juan. No, lo voy a decir porque es importante. Somos amigos desde 1973. Desde 1973. Nos conocimos cuando estábamos en el instituto, comenzando a estudiar los estudios de grado. Y nos conocimos haciendo política. En esa época se hacía política en serio, mucho. Y nos hicimos muy amigos y luego pasamos por infinidad de aventuras y desventuras. Luego de eso, en 1973 también fue el golpe de Estado en Uruguay. O sea que a los pocos meses de habernos conocido estábamos ya con un régimen fascista. Ese periodo, digamos, esos años hasta que yo me fui del Uruguay en 1979, fueron años de intensa amistad, de muy intensa vida cotidiana. En el 79 yo salí rumbo a España y luego vine para aquí. Carlos se quedó con su familia, trabajando, también militando. Siempre estuvimos en contacto, es decir, cada regreso mío siempre estábamos en contacto. Y finalmente allá por el 90 la situación era difícil, por supuesto ya no existía la dictadura, pero la situación seguía siendo difícil, sobre todo para la profesión de educador. Carlos era profesor en secundaria y era dirigente del sindicato de profesores de secundaria. Era difícil, era bastante difícil, y en ese momento, conversando, surgió la idea de venir a hacer un doctorado. Él lo que realmente quería hacer era investigar, escribir, hacer cosas que no podía hacer cuando trabajaban, no sé, pero me imagino que eran como 50 o 60 horas por semana. Más. 50 o 60 horas de carga docente. Eso no incluye las horas de oficina. Entonces, él y su esposa de aquel momento fueron aceptados al programa, vinieron, y Carlos tenía un proyecto que ya venía muy avanzado, que era el proyecto que luego se convertiría en su tesis, en su especialidad, realmente, que era un proyecto sobre el Popol Vuh. En esa época se estaban comenzando a introducir nuevos programas y nuevos textos en los programas de literatura en secundaria. Y entonces Carlos era un promotor precisamente de esa transformación. Muy poca gente había que fueran realmente especialistas en el Popol Vuh, muy poca gente. Y todavía es así. Digamos, Carlos es una de las pocas figuras, digamos, reconocidas como un especialista en el Popol Vuh, y además un buen especialista. Entonces vino muy rápidamente, hizo uno de los doctorados más rápidos que han pasado por Ohio State, creo que en 3 años, o 2. 3 mínimo, sí. Sí.
en 3 años, o sea que se puede hacer si se quiere hacer. Pablo, qué cargo. Se puede hacer si se quiere hacer. Y luego, bueno, consiguió trabajo en Marshall University, donde ha estado trabajando hasta ahora. En este momento se está jubilando y regresando a Uruguay, sobre todo a seguir con la pintura, porque ese es el otro, no había mencionado eso, Carlos ha pintado toda la vida, ha sido pintor toda la vida. Y además un buen pintor. A pesar de que no ha tenido la posibilidad de desplegar, digamos, esa fase de su creatividad, de su personalidad, debidamente. Pero ha pintado toda la vida y ha pintado muy bien, y estudió con algunos pintores como Cabezudo de primera. O sea que su proyecto es regresar y pintar, lo cual me parece absolutamente maravilloso como proyecto, como ya todo esto. He tratado de mantener esto lo más objetivo posible. Podríamos hablar horas, podría contarles horas cosas, pero de pronto será más interesante que ustedes luego le pregunten a Carlos lo que quieran preguntarle, y él, si quiere contestarle, le contestará. El motivo de la charla de hoy es que Carlos decidió donar al departamento una pintura importante que él tenía precisamente en su oficina en Marshall University, estuvo ahí por años, que es una pintura ilustrativa del Popol Vuh, que él nos va a explicar, porque obviamente no hay manera de entender estas pinturas y estas representaciones sin una debida hermenéutica. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros, gracias por la amistad de tantos años. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos de ustedes los conozco, otros no. Y bueno, lo primero que les quiero decir es que estoy muy emocionado. Formalmente para mí hoy es la culminación y fin de mi carrera. La empecé hace muchos años, en el año 71, como docente, que después fui trabajando en distintas etapas y bueno, llegó a su fin y estoy contento de que así sea y estoy muy satisfecho con esos años. Y me alegro muchísimo de poder estar acá entre ustedes. Para mí es un enorme honor estar en esta casa. Yo le debo muchísimo a Ohio State, por muchas razones. No solo, porque ustedes me van a perdonar, ya cometí una infidencia, para mí Abril es Jorge, porque en Uruguay lo conocí como Jorge cuando éramos compañeros de estudios en Uruguay, era Jorge. Tanto, o sea que si digo Jorge es él, es Abril. Es mi desdoblamiento. Esto es desdoblamiento. Y bueno, no solamente por, digamos, para mí es muy importante estar acá en esta casa junto a Jorge, sino a algunos excelentes ex profesores y colegas ahora del departamento, gente toda maravillosa, que me ayudó muchísimo en muchísimos aspectos, sino por lo que representa para mí la Ohio State University. Fue un salto en mi carrera que me permitió lograr algo que llegó a un punto en Uruguay que no podía. Era absolutamente imposible. Y era poder transformar estudios informales sobre el Popol Vuh en realmente una carrera, una profesión académica, de haberme podido dedicar a eso. Y eso fue posible porque estuve acá. Y las oportunidades que tuve acá. Y en primer lugar, la gran oportunidad de Interlibrary Loan. Nunca me voy a olvidar la emoción que tuve cuando llegué. ¿Puedo ver estos libros? Sí, todos. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. En un mes tenía como 50 versiones del Popol Vuh y como loco me puse a fotocopiar. Bueno,
Entonces, lo primero que quiero agradecer es eso. En segundo lugar, quiero agradecer profundamente, no solamente a mi amigo Jorge como exdirector de CLAS, sino a la parte institucional de CLAS, porque fue la que hizo posible, junto al departamento, que el manuscrito de Popol Vuh, el facsimilar, esté hoy online, disponible desde cualquier rincón del mundo. Yo no sé si ustedes saben, pero el curator de la Newberry Library, Bob Carroll, considera, creo que es así nomás, ese manuscrito una de las piezas más importantes en los archivos de los Estados Unidos. Está considerado una de las piezas más valiosas que hay. Y bueno, y fue gracias a la Ohio State que eso hoy está disponible online. Después de 7 años de dificultades y luchas que, bueno, Jorge, Fernando y Terry conocen muy bien. Hoy estuvimos hablando de eso en una reunión en la mañana. Fue muy duro lograrlo y se logró. Y eso fue posible por la Ohio State, por el departamento de Spanish and Portuguese y por la biblioteca, West. Y eso fue muy, muy importante. Y haber logrado esa satisfacción que yo tenía, porque fue una satisfacción porque yo tenía una meta cuando empecé a estudiar el Popol Vuh. Está muy bien estudiarlo, y está muy bien hacer toda la tarea académica, pero este manuscrito pertenece a los mayas, no es nuestro. Y había que devolverlo de alguna manera. Y entonces me acuerdo que en el año 99 habíamos ido a Chicago con Joaquín y mi familia en ese momento, y trabajando con Bob Carroll, le digo, esto hay que devolvérselo a los mayas. Dice, sí, pero esto no se puede tocar de acá, me dice Bob. No pretendo eso. Y ahí surgió la idea de ponerlo online, en julio del año 99. Y eso para mí fue una meta muy importante en mi faceta como investigador, porque yo creo que hay que tener un compromiso ético con lo que uno hace. No es solo un tema de investigar y hacer firuletes intelectuales. Creo que hay que tener un compromiso que va más allá de eso, que es personal y, repito, es ético. Y para mí la parte ética era, bueno, ¿cómo te le podemos devolver? Porque, claro, yo había conocido, precisamente ahí en el 99, a uno de los mejores estudiosos mayas, Enrique San Colón, ahí en la Newberry Library. Nos conocimos en la sala donde se podía manejar el manuscrito. Y él me decía, mirá la dificultad que tenemos, yo tuve que pedir fellowships para poder venir y encontrarnos, pero la gente en las comunidades mayas no tiene acceso. Y fue todas esas conversaciones que surgieron. Y bueno, entonces yo quiero acá ahora formalmente agradecer al departamento y a los Ohio State, porque eso fue posible y se vencieron obstáculos enormes, muy serios, gracias a la colaboración, al interés y sobre todo a la visión, no solamente de Jorge como amigo y de Fernando, que también estuvo detrás de eso, y de Morín, que estaba en ese momento presente, sino también de West, desde la universidad, porque él enseguida entendió el proyecto y marchó. Me acuerdo que tuve una reunión en julio del 2007 y para diciembre ya estaba. Eso fue fantástico. Me acuerdo de la enorme alegría que tuve ese día, cuando lo vi. Bueno, Jorge ya ha hablado un poco de lo que ha sido nuestra relación. Y quiero acá públicamente agradecerle a él todo lo que él hizo y todo lo que me acompañó en la vida. Se los puedo decir muy brevemente en una frase. Él es tal vez más que un hermano. Ha estado en mi vida más presente que un hermano. Ha estado en momentos tremendamente duros que él mencionó y en otros que él no mencionó. ¿Ok? Y él fue el que me invitó efectivamente a venir acá y hizo posible muchas cosas. Luego que en otros avatares de la vida posteriores, él estuvo siempre a mi lado. Y ha sido una persona con la cual yo he podido hablar y hablo hasta el día de hoy de cosas que no puedo hablar prácticamente con nadie más. Y bueno,
Él siempre estuvo apoyando y entendió la parte académica, pero también entendió el valor humano que tenía para mí, y entonces yo se lo quiero agradecer acá. Jorge, muchas gracias por todo eso, que es como un sello de sangre, ¿no? que tenemos a partir de todo eso. Y en este momento también quisiera recordar, no puedo dejar de hacerlo, a Morín. Yo voy a hablar de Morín, no voy a hablar de la fotografía, voy a hablar de Morín, porque para mí más que nada fue una amiga, una colega amiga, que me ayudó, que estuvo a mi lado en muchos momentos importantes, que tomó decisiones muy fuertes apoyándome, muy fuertes. No voy a entrar en detalles, pero que la llevo siempre en el corazón. Y ha sido motivo siempre de inspiración para muchas cosas. Hay veces que en la vida académica hay que luchar duro. Y de alguna manera, tanto Jorge como Morín fueron referentes, sobre todo emocionales, para cosas difíciles que hay que tratar. Y quiero acá rendir un homenaje a la memoria de Morín. Quiero tenerla presente, que no solamente una gran persona, una maravillosa persona, sino una gran serie investigadora con la cual compartimos muchas cosas. Y bueno, parte de por qué pude completar una serie de tareas, metas, fue gracias al apoyo incondicional que ella siempre me ofreció. Y antes de entrar a la parte más académica, no lo tenía pensado, no lo tengo acá en las hojitas con las notas, pero acá está mi hijo Joaquín, uno de mis 3 hijos, y quiero agradecerle que esté acá. Él y mis hijos fueron motivo de inspiración en momentos muy duros. Sobre todo cuando estuve enfermo. Y él me dio fuerzas. Él estuvo al lado mío y me dio fuerzas. Quiero decirle, gracias por estar aquí. Gracias por ser mi hijo. Eso primero. Bueno, mi vida académica ha estado íntimamente ligada al Popol Vuh. Eso no hay duda, como decía él. ¿Por qué me dediqué al Popol Vuh? Honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Brevemente la historia es esta. En el año 74 estábamos recién con la dictadura en Uruguay, la actividad política se nos había reducido al máximo, entonces una de las actividades era ir a una feria callejera que hay que Externar Baja en Montevideo y revisar libros. Y un buen día un amigo, Osvaldo, me dice, mira Carlos, a vos te puede interesar esto. Y me dio una edición, la edición de Losada, traducida por Reino, del Popol Vuh. Yo no tenía ni idea de lo que era el Popol Vuh, porque en Uruguay todo lo que tenía que ver con literaturas indígenas o textualidades indígenas no se conocían, no se estudiaba, era cero. Lo miré, leí la contratapa, es interesante. Me acuerdo que me costó 2 pesos. Era baratísimo, era tirado. Era un profesor que se había tenido que ir de apuro, corrido por la dictadura, y había pretendido a la biblioteca, y bueno, estaba ahí la biblioteca de él, ahí. Y recuerdo que yo llegué en ese momento a mi casa, en ese momento, y me puse a leerlo, y no pude parar de leerlo hasta las 2, las 3 de la mañana. Y no entendí nada, nada, porque era todo nuevo, todo diferente, todo extraño, pero me fascinó. Me sedujo completamente. Bueno, años después, yo empecé a leer alguna cosa y todo lo demás. Cuando volvió la democracia a Uruguay, yo fui delegado de los profesores de literatura a una especie de comité nacional de reestructura de la educación. Y yo ahí propuse que teníamos que introducir un giro
en la manera de enseñar, sobre todo literatura, que era lo que mi especialidad en ese momento. Y dije, bueno, hay que entrar, hay que introducir cuestiones latinoamericanas. Porque todo, a mí me encanta Dante, me encanta Sófocles, me encanta, pero eso está bien leerlo y está bien estudiarlo, pero tenemos que poner raíces en lo nuestro. Y bueno, después de una larga batalla logré, y digo logré porque fue una batalla personal mía contra todo el cuerpo de inspectores y de autoridades de la enseñanza, que por primera vez en los programas de estudios en Uruguay entrara el Popol Vuh. Y me acuerdo que la persona que estaba encargada de todo eso, cuando salimos de la reunión, me dijo, bueno, Carlos, ganaste la batalla, pero ahora vas a tener que enseñarnos a todos nosotros sobre el Popol Vuh. Y ahí comenzó mi historia ya como investigador del Popol Vuh. Eso ahí. Eso tuvo un tope muy rápido, porque esto pasó en el año 85 y en el 89 yo había llegado al techo con todo eso. Y ahí fue el momento que mencionaba Jorge, hubo un enorme conflicto de la enseñanza en Uruguay. Tuvimos 6 meses de paro. En ese instante era una crisis brutal. Joaquín y su hermano eran muy pequeñitos, no había plata para mantenerlos. Yo trabajaba así incontables horas. Mi horario normal de trabajo en Montevideo era de las 7 de la mañana a las 11, a las 12 de la noche. Así trabajaba, así vivía. Casi no lo veía a ellos. Y entonces él me dijo, bueno, te vení a la cabeza. Y ahí vino la otra etapa que fue de desarrollo de robots. Y bueno, sí, a partir de ahí empecé a investigar y a medida que iba investigando y leyendo, cuanto más leía, por un lado veía que había muy poco material hecho, muy poca investigación hecha, y que había mucho campo fértil para hacer, pero que había que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Y bueno, lo que fue la tesis, después la transformé en una publicación que de pronto usted la habrá visto. Ahora estoy tratando de que se reedite, porque es prácticamente el único libro de referencia que abarca todos esos campos, y después he hecho una serie de publicaciones. Y para cuando me jubile no solamente me voy a dedicar a pintar, porque tengo bastante material y quisiera hacer un par de publicaciones más. Y lo que estoy trabajando ahora, y lo digo porque tiene relación con el cuadro, es la noción de tiempo en el pensamiento maya, en la cultura maya. Por lo menos en algún periodo de esa evolución. ¿Y por qué les digo esto? Porque asombrosamente, leyendo y releyendo y trabajando sobre el Popol Vuh, llegué a la conclusión de que el concepto de tiempo que tenía tiene enormes paralelismos y similitudes con el concepto de tiempo que podemos tener hoy desde la nueva perspectiva de la física y de la astronomía actual, lo que se llama la New Science. Y bueno, me he pasado los últimos años leyendo mucho sobre física y astronomía, bastante, porque para poder dar fundamento a lo que a mí me encanta la física, además, es una de mis pasiones ocultas, todo lo que tiene que ver con las matemáticas y la física me encanta. Y bueno, y ahí descubrí que, y ahí, gracias a Joaquín, y esto también lo quiero hacer público, él me introdujo el concepto de fractales dinámicos. Yo no los conocía. Y entre el hermano de él, Manuel, y Joaquín, empezamos a hablar de eso sobre un día, y ahí llegué, pero este es el mismo concepto que tenían los mayas. Exactamente el mismo sobre el tiempo. Que es una idea que desentona completamente de nuestra noción de tiempo en Occidente. Totalmente diferente. Y fue a partir de ese momento que me puse a trabajar en este nuevo proyecto, que bueno, en los últimos años no he podido avanzar mucho, pero ahora cuando tenga tiempo libre, espero poder hacerlo allá en Montevideo, y bueno, en algún momento se publicará. Incluso habíamos estado hablando de publicarlo online en la revista, en una edición bilingüe, castellano y inglés. Y eso le daría mucho acceso, que si no, uno cae en las trampas de las editoriales, que conocen los históricos. Mi objetivo sería publicarlo electrónicamente, pero eso será material. ¿Y qué tiene todo esto que ver con este cuadro? Bueno,
Ustedes pueden ver las fechas del 2008. Para mí el año 2008 fue un año muy importante, porque a final del 2007 y principio del 2008 me hicieron un tratamiento muy difícil. Yo soy un paciente oncológico y ahí en ese momento sobreviví. Pero el médico me decía, no sé si vas a vivir. Cada vez que iba a una entrevista me decía, no sé qué va a pasar con tu vida. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona tu cuerpo a este medicamento. Entonces pasé muchos meses de enorme angustia enfrentando a la muerte y a la incertidumbre, si qué va a pasar. Y ahí también descubrí el valor de la vida. Y siempre me gustó vivir, siempre me gustó luchar por la vida. He sido un apasionado de la vida. Pero que ahí fue como un reverse, como un volver a querer vivir de una manera nueva y distinta. Y de alguna manera, este cuadro significa mucho para mí en ese sentido. Tengo este cuadro y otro más que me lo llevo para Montevideo, que tienen que ver con ese concepto de, bueno, después de haber salido de toda esa situación tan cercana de haber estado dialogando con la muerte casi a diario por unos cuantos meses, expresar el deseo de resurgir a todo eso. Y pensé que era donar esto a la Radio Usted, para mí es una cosa importante. Estaba dando una cosa importante mía, no estaba dando una cosa añadida, estaba dando algo de mí, estaba restituyendo algo de mí. Y bueno, entonces quiero explicarles un poquito qué es lo que hay detrás de esto cuando, desde mi perspectiva como creador. Fundamentalmente esto es una representación visual, digámoslo así, o una textualidad visual de los fragmentos iniciales de Popol Vuh, lo que corresponde a lo que sería, digamos, el Génesis o la descripción del origen de vida. Génesis en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, la cuestión era cómo pasar un texto que es de una narrativa muy particular, probablemente ustedes la conocen bien, que tiene una dinámica temporal muy fuerte, cómo pasarlo al plano. Ese fue mi mayor dilema cuando lo planteé. Pero, bueno, como me pasó en otros casos, un buen día me desperté y tuve la idea general de esto. Y bueno, les voy a explicar muy brevemente, porque un cuadro no se explica, pero les voy a dar algunas nociones para entender la relación con el Popol Vuh, ¿verdad? Digo, les aclaro, estas dos páginas que están acá son el comienzo del Popol Vuh. Esta es una versión ampliada con la autorización de la Newberry Library de lo que estaba online, ¿verdad? Yo creo que es muy significativo y siempre lo tuve junto, porque digamos, siempre a mis estudiantes les decía cuando entraban a mi oficina y me preguntaban, bueno, esto es la versión de aquello. Básicamente es eso. Y les explico, estos dos cuadritos que ven acá fueron las pruebas documentales que obtuve, una en Rabinal, otra en Santa Cruz de Quiché, para probar que el manuscrito de Jiménez es original, porque estuvo en cuestión si era el original o no. Jack Himmelblum primero y Edmondson cuestionaron esto, dijeron no es el original. Entonces la Newberry, cuando yo planteé el proyecto, me dijo, no, vos antes el proyecto es muy bueno, pero no te permitimos ponerlo online si no pruebas que este manuscrito que tenemos acá es realmente el original. Y era una cosa tremendamente difícil. Entonces a mí se me ocurrió que como prueba, digamos, física, material que documentara, buscar, número uno, la caligrafía, el tipo de papel, ¿verdad? Y las marcas de agua y la firma. Entonces, esto corresponde al libro de Bautismo de Rabinal, donde Jiménez transcribió buena parte de esto y sobre todo tradujo al castellano. Y esto es de Santa Cruz del Quiché, donde estuvo el manuscrito. Esto fue del libro de entierros de Santa Cruz. Y acá se ve clarita la misma marca de agua que hay en las páginas. Bueno, con eso logramos probar
que ese manuscrito sí era de Jiménez, no era un fraude posterior del siglo XIX, que era lo que sostenían estos personajes. Porque es verdad, el manuscrito, hubo más de un manuscrito, anduvieron dando vueltas, fueron robados, fueron llevados a Europa, volvieron. Es decir, tampoco era tan descabellada la teoría de que eran fraudulentos. Entonces era importante probar que sí, este era. Y bueno, a partir de ahí que la New Berry Library dijo, nos dio luz verde para seguir adelante. Entonces, esto es básicamente una interpretación visual, un texto visual de aquel texto narrativo. ¿Por qué tiene esta forma cuadrada? Bueno, porque ustedes sabrán, en todo el pensamiento maya, y ello está en esa página inicial, concebían el universo, lo representaban, no físicamente, sino conceptualmente, como un cuadrado, de 4 lados iguales. Y eso está en todos los jeroglíficos, en todos los glifos. De hecho, siempre la referencia al universo, astros, etcétera, etcétera, siempre es un cuadrado. ¿Qué representa? Que se expande en todas direcciones. Y eso es lo que dice ahí en las 4 esquinas, los 4 corners, el centro, la medida. Es eso. El universo es una cosa que es infinita, no tiene límite. Esa es la idea central del cuadrado en el pensamiento maya y en las matemáticas mayas. Porque el 4 también es central en todo el sistema matemático maya. Y digamos, de ahí que ellos manejaban eso y otros elementos matemáticos más, ¿verdad? La idea de infinito como concepto central. En mi opinión, el concepto de cero y infinito son dos ideas básicas del pensamiento maya, que no se encuentran en ningún otro sistema, por lo menos de lo que yo conozco, americano, y de lo que yo conozco de Asia. Ahora estoy tratando de comparar con China e India, porque evidentemente hubo conexiones entre los mayas y Asia. Ese es un tema para los jóvenes que investigar, no es para mí, ya estoy muy viejo para eso. Eso requiere mucha energía, tiempo y dedicación. Pero va por ahí. Entonces, ese es el motivo del cuadrado. Y si ustedes observan, está dividido en 4. ¿Por qué estos 4? Bueno, porque la idea central que ellos tenían es que todo se divide o se multiplica aritméticamente. Entonces todo era desdoblamiento en todos los sentidos. Si ustedes miran, por ejemplo, cuando se hace el catálogo de divinidades, dicen Sacol, Vitol, Alón, Cajolón, Pichacó, Ucani, Tepeu, Ucumat, etc. Hasta el número 13. Ustedes miran el catálogo del 13. Que es el número 13 de la representación de, digamos, en cubo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con un plano intermedio, acá, 12, y el centro, que es el número 13, que es el número perfecto del universo, y que el Sol, Kilin y todos los calendarios tienen el 13. Que el 2, el 4, el 5 y el 13 sean todo lo mismo. El 5 también vienen a ser 4 puntos en el centro, ¿sí? En 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces, ¿cuál es la idea central acá? Que todo se reproduce, se multiplique, se multiplique, se multiplica, o se reduce, se reduce, se reduce, porque esto pasa en la narrativa, eso está presente. Es ahí donde está la idea de los fractales. Porque ¿qué es un fractal? Es un algoritmo que se repite, se repite y se repite sucesivamente. ¿Y dónde lo encontramos en la naturaleza? Toda la naturaleza está llena de fractales. Digo, para que ustedes tengan idea de lo que está acá, que ahí en ese momento, cuando hice esto estaba recién empezando a elaborar esta idea. Los fractales básicamente son, por ejemplo, en una hoja. Esto es un algoritmo. En la repetición matemática de un modelo que se repite, se repite, se repite muchísimas veces. Entonces los típicos modelos son, por ejemplo, la flor del coliflor, un árbol, las hojas, sobre todo las hojas de helechos, etcétera, etcétera. Pero también pasa a nivel de las estrellas, también pasa a nivel de las galaxias, ¿verdad? Así infinitamente. ¿Y cuál es la peculiaridad del modelo de los fractales? ¿Por qué se está usando hoy como gran modelo en biología, sobre todo y en astronomía? Se está pasando al campo de la física también,
que pasa también a nivel molecular. En determinado momento ese algoritmo, porque un algoritmo nunca cambia, es la repetición perfecta, una y otra y otra y otra vez, pero en la naturaleza no es así. En la naturaleza hay transformaciones, es que hay una mutación. Digamos, en la fórmula del algoritmo hay un más menos 1. Puede ser más complejo, pero básicamente el concepto es, en un valor de la fórmula del algoritmo hay un más o menos, que es al azar. Se agrega un valor 1 más o un valor 1 menos. Y ahí empiezan las bifurcaciones en la naturaleza, de las modificaciones, es lo que llamamos en genética mutaciones. Ese concepto está acá, en el pensamiento maya. No como lo vemos ahora nosotros matemáticamente o en la física, pero la idea esa de la reproducción, que en un momento hay un cambio, un salto y se modifica. Y eso está clarísimo en la narrativa de las 5 creaciones. Está la idea, está el proyecto, y van cambiando un elemento, van cambiando otro, y van modificando y se van multiplicando. Pero es siempre la idea de un modelo que se repite, pero algo que cambia. Un modelo que se repite y algo que cambia y se transforma y sigue una línea, y una nueva línea, y una nueva línea. Es el modelo en la naturaleza biológica. Bueno, entonces, eso es lo que está representado acá. Los 4 espacios. Es decir, la idea de la multiplicación como Alon, Cajolón, Jacob, Mucane, etc. Que también son el principio de lo masculino, lo femenino. El cielo, Ucoscaj, Ucosculeo. El agua y el fuego. El este y el oeste. El amanecer y el atardecer. El nacer y el morir. Esto así en líneas generales. Después, la otra idea central acá es la del cero. Y si ustedes ven, esto es el cero en la escritura maya. ¿Por qué el cero es tan importante? En mi opinión. Porque ellos fueron, probablemente en tiempos paralelos con la India, quienes descubrieron el concepto de cero. Pero el concepto de cero que ellos tenían no es el nuestro. Porque nosotros cuando hablamos en matemática, ¿cómo definimos el cero? Conjunto vacío. Bueno, para los Besh, el pensamiento maya, lo que uno ve en el Popol Vuh, no es concepto vacío. Es la potencialidad de que algo crezca y se transforme. Porque ellos habían descubierto ese asunto de poner el cero y eso multiplicaba los valores. Entonces, el 1 podía transformarse en un infinito. Entonces, el desarrollo de una cantidad según cómo se posicionara la generación de números, a números infinitamente grandes. Ellos tenían la noción del infinito, cosa que en la matemática, por ejemplo, occidental apareció recién muy tardíamente, por toda la cuestión de la matemática árabe. Pero recién ahí, por ejemplo, la matemática romana no tenía ese concepto. Ellos no tenían el concepto de cero. Eso entra recién con la matemática y el pensamiento árabe a Occidente. Los mayas sí lo tenían. Entonces, ese concepto de cero es la esencia de la vida. ¿Qué es la vida? Es la transformación de algo, el cambio de algo. Entonces, bueno, lo quise representar a través de esto, que a su vez, si ustedes miran, el cero en los números mayas tiene estas características. Representa una concha marina. ¿Qué representaba? En cualquier glifo que ustedes agarren, de cualquier, ya sea mayas yucatecos o quichés o de lo que sea, ¿qué representaba la concha marina? Origen de la vida. Siempre que veo en eso, origen de vida. Y eso es uno de los pocos símbolos bien claros y definidos, de donde nace. Por eso también ellos lo utilizan como instrumento musical. El sonido que sale de ahí es el sonido de vida. Y, digo, muy interesante. Hoy en día los jóvenes y investigadores mayas están resucitando todo esto. Digo, dicho con todo respeto, yo no sé si es resucitar la palabra, pero están rescatándolo y están reintroduciéndolo. Entonces los sonidos de la caparazón de caracol marino es esto, y es el origen de vida. Pero el origen de vida a partir de qué? Bueno, y ahí está el concepto central del pensamiento maya. No es de la nada, la vida no nace de la nada. La vida es la transformación de qué? De energías que están. Porque ¿qué son
Sacol, Vitol, Alon, Jolón, Villacoc, Mucanet, Peucuma. ¿Qué son? ¿Qué representan? Cualidades, propiedades. Son entidades existentes que luego son capaces de combinarse y generar manifestaciones de vida. La vida son la sucesión infinita de manifestaciones de vida. Y eso es básicamente el relato inicial del Popol Vuh. Y eso es lo que acá yo de alguna manera quise plantear. Pero, digamos, eso se da porque por el contacto de Upuska, corazón del cielo, con Upujuleu, corazón de la tierra. Y el Popol Vuh dice que ¿qué había en el corazón de la tierra, en el medio del agua? El germen de vida esperando para manifestarse. Que sería el momento que cae esto. Entonces, Chipicácula, Rasacaculá, Juracancáculá, es decir, que son las tres grandes energías del cielo que bajan, los rayos, el relámpago y el trueno, descienden y es como una gestación. Es como, digamos, el espermatozoide con el óvulo, digamos así. Y es muy claro el relato en ese sentido. Y eso es la idea que está siendo representado. Entonces, el fondo del agua y el cielo serían una gran vagina, de donde emerge la vida y se transforma. Esa sería a nivel simbólico. Si ustedes ven, también esto tiene el símbolo del corte de los sacrificios. Ustedes miran en los códices mayas, siempre se representa el sacrificio con un corte así. Y ahí sacaban el corazón. Pero también esto representa una vulva, dando origen a vida. ¿Y qué es lo que nace de acá? El dios del maíz, que es el símbolo de la vida con la cual estamos hechos los hombres, el hombre de maíz. Que es la conjugación de todas esas energías, fuerzas y propiedades y cualidades del universo manifestadas en una cosa concreta. Que ¿cuál es el don, la cualidad principal de eso? ¿Cuál es este ser, el hombre de maíz? Que tiene conocimiento, que puede conocer. Y es el conocimiento, la prolongación ¿de qué? De la vida. La vida no termina en la parte física, termina en ese conocimiento. Que eso en el Popol Vuh aparece por lo menos 4 veces planteada esa noción de la transmisión de la vida y la transformación de lo material en conocimiento. El conocimiento, básicamente, ¿verdad? Ellos hablan del agradecimiento, ser capaces de conocer, reconocer y agradecer. Ese es el discurso propiamente. Y bueno, las formas concretas de Chipicáculá, Rasacaculá y Juracancáculá, bueno, estos están tomados, inspirados en formas concretas que aparecen en los códices. Sobre todo los códices mixtecos, los códices mixtecos de Monte Albán. Y esto representa, sí, acá en el cielo, por ejemplo, es el cielo, que es el verde, porque el verde es el color de la vida, es el color de la vida, y sería el principio de lo masculino, con los rayos de fuego que también son el principio de lo masculino, pero hay flores que son símbolos de lo femenino, es decir, en todo elemento masculino está algo de lo femenino, y al revés acá abajo, viceversa, que es el principio perpetuo de dualidad, que es lo que genera la tensión de la dinámica de la transformación de la vida. La vida no es sino más que una tensión que se multiplica y se transforma y emerge en distintas manifestaciones. Y este sería Tepeucucumat, la serpiente emplumada, que también es un principio femenino pero con elementos masculinos. Tepeucucumat. Estos símbolos acá ustedes lo van por ejemplo en cualquier mural, sobre todo en la zona mixteca, incluso azteca. Los aztecas después lo tomaron de ellos. Esto es Tlaloc, que siempre que hay referencia a Tlaloc es eso. Los colores también tienen más o menos la misma tipo de simbología, son contrastes. Como ustedes pueden ver, manejo colores muy puros acá, es decir, contrastes muy fuertes. Rojo, verde, azul, amarillo. Son los colores complementarios, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, y después la última idea sobre la cual quería hablar un poquitito es que, bueno, siempre la idea de movimiento
que hay un movimiento constante. Busqué, no sé si lo logré, eso es otra historia, eso lo evalúen ustedes por la percepción, ¿verdad? Lo que yo busqué es generar la idea de un perpetuo movimiento que se transforme, vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez. Entonces, para concluir, pues esto se ha ido demasiado largo, lo que yo les quería dejar planteado como idea, especialmente a la gente joven, es que esta interpretación que yo hice acá, visual, pictórica, tiene el mismo desafío que tiene todo lo que sea estudiar o referirse o tomar como punto de partida cualquier textualidad que no pertenezca a nuestra propia cultura hoy. Y es un desafío. Porque, ¿qué es esto? ¿Es una interpretación? Pero también puede ser una deformación. Por ejemplo, en la polémica con mis amigos mayas, este es un tema siempre que está ahí en el fondo y que no se puede tocar mucho. Pero ellos son tremendamente celosos. No, vos no pertenecés, no sos maya. Me lo dicen así. Sam Pollock me lo decía en cuanto email me mandaba. Vos tenés que tener cuidado, me decía, porque vos no sos maya. Y bueno, tuvimos muy lindas conversaciones sobre eso, pero está el derecho nuestro de leer y desde afuera, sabiendo que es desde afuera, hacer la reinterpretación. Porque yo le decía, bueno, pero bueno, ustedes ahora acá en el Centro de Estudios Mayas de Guatemala están reviviendo y reintroduciendo el juego de pelota. Yo le decía, pero decime una cosa, cuando tú organizás a los muchachos acá para que jueguen a la pelota, la cancha con la que hacen en la juego es la misma que tenían los mayas de 300? No, porque el significado que tiene hoy no es aquel, en primer lugar, porque ninguno de los que están jugando acá tiene el sentimiento de creencia en las divinidades mayas que tenían aquellos, empezando por ahí. Todo lo demás viene de suyo, viene detrás de eso. Entonces, está muy bien rescatar, revalorizar y revivir, por ejemplo, que los jóvenes mayas de hoy vuelvan a jugar al juego de pelota, pero sabiendo que no es el mismo, pero que le vamos a dar un nuevo significado, y que ese nuevo significado apunta hacia adelante, no hacia atrás. Y en eso, digo, hay toda una polémica en los estudios mayas, y creo que en todos los estudios indigenistas, ¿no? Cómo afrontar un texto, si mirando para atrás para rescatar la esencialidad, que por ejemplo ese es el gran dilema con los traductores, especialmente esto lo discutí mucho con ¿Con Tetlock? No, con Tetlock no, porque Tetlock no tiene esa posición, no, con Christensen, con Allen Christensen, porque él por su formación religiosa fundamentalmente, él apunta hacia el pasado y la pureza del pasado, y que es posible traer una cosa pura del pasado al presente. La gran discusión con Allen era, ¿no? Allen, pero falta el contexto que le dio origen y el significado en esa situación y en ese momento. Entonces, ¿para qué lo usamos hoy? Bueno, nosotros lo usamos hoy para transformar y ser una nueva, usando la terminología maya, una nueva manifestación de vida, que va a tomar puntos de ese pasado, digamos, elementos en el código genético que recibimos, y nosotros lo vamos a transformar y vamos a generar una nueva forma de vida, una nueva cosa. Esto obviamente no es una cosa de los mayas de 1400, pero toma elementos y reescribe y genera una nueva textualidad que eventualmente podrá generar otras cosas o no. Lo mismo cuando escribimos un trabajo sobre esto. Cada libro, cada artículo que se publica, que es ni más ni menos que una reinvención parcial de todo eso. Inevitable, esa es mi opinión. Sam Pollock discrepaba, pero bueno, y Tetlock es bastante más abierto sobre ese punto. Él entiende que sí, por ejemplo, cuando él traduce el Popol Vuh, hay toda una franja enorme de interpretación y de ambigüedad y de reinserción. Entonces, de alguna manera, ¿esto es una refundación? Sí, puede ser una refundación, puede ser considerado una refundación, porque yo estoy tomando cosas y hoy las estoy aplicando, por ejemplo, a la física actual.
cómo están manejando los conceptos de fractales dinámicos y de la física actual y de la astronomía actual. Y yo lo tomo y digo, bueno, estoy tratando de elaborar una idea de qué es el tiempo, cómo manejar la idea del tiempo. Bueno, a mí me asombra el paralelismo que hay. Y a partir de eso, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces no estamos tan desencontrados. Yo en la vida siempre creo más en los acuerdos que en los desacuerdos, ¿verdad? Aunque a veces hay que romper y hacer llegar a desacuerdos fundamentales, pero siempre la apuesta tiene que ser hacia el acuerdo. Digo, generar cosas, generar vida. La vida es eso, continuidad de cosas que se generan, que se multiplican. Y bueno, está dentro de esa línea. Me lo dejo por acá para que ustedes hagan las preguntas que quieran. Carlos, mencionaste uno de los proyectos que vas a seguir. ¿Cuál es el segundo? Dijiste que había dos. Bueno, ese ya no sé si voy a poder concretarlo porque el de Uruguay va a ser un poquito más complicado. El otro sería ver eso que decía de las conexiones con lo asiático, las similitudes que hay, porque en la escritura, en la ropa, en el pensamiento, por ejemplo, si tú ves parte del pensamiento chino, y yo no conozco nada, ojo, estoy recién en pañales en esto, hay paralelismos asombrosos. Por ejemplo, entre lo que poquitito que yo sé, entre el Chan y el Chin, hay similitudes con esto. La mayor diferencia que yo veo es que esas son cualidades que se interactúan, que se modifican, pero están siempre en el mismo círculo, Chan, Chin. Esto, la transformación cualitativa sería el elemento que yo veo diferente. ¿Qué es eso de la primera creación, la segunda creación, la tercera creación, la cuarta, la quinta? Y en cada una se va dando un estadio nuevo en el cual se mantiene, como en los algoritmos, se mantiene una estructura básica, pero también hay un elemento significativamente nuevo que hace posible una manifestación que es continuidad y ruptura al mismo tiempo. Pero no quiero meterme en cabeza de 11 varas, porque digo, capaz que después que estudie bien lo del Chin y el Chan, llego a otra conclusión. Pero eso es algo que lo tengo para más adelante. Y, por ejemplo, el pensamiento coreano creo que tiene cosas interesantes. Yo he visto algunos relatos que esto hay que reestudiarlo. El Rig Veda es el otro trabajo que hay que estudiar desde otra perspectiva. El Rig Veda y toda la cuestión del pensamiento yoga puede tener mucha conexión con esto. Y no descarto para nada que el contacto, así como parece bien claro que culturas de la India llegaron a tierras peruanas, ¿no, Juan? Otros grupos hayan llegado a Mesoamérica y haya habido un punto y ahí estuvo una semilla que luego siguió transformándose en otra dirección, que tenga un origen, un punto de origen, de contacto y de origen, no quiere decir que sea lo mismo. Eso vamos a aclarar, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Mónica, mucho gusto. Primero quería agradecerle por las palabras tan bonitas que dijo sobre Morín. Yo, Mari y Victoria estuvimos en el último seminario que dio antes de fallecer y fue una experiencia que apreciamos mucho. Quería preguntarle un poco sobre, si nos puede hablar un poco más sobre las maneras en las cuales se está recuperando, reapropiando la cultura maya en Guatemala hoy en día. Nos habló un poco sobre el deporte, no sé si también en el ámbito de la educación. No es deporte, lo ritual. Perdón. Fue sin querer. No sé si nos puede hablar un poco más sobre eso. Bueno, lo que yo he hablado con mis amigos allá, ellos tienen muchísimo énfasis y ponen muchísima atención, primero que nada, a la lengua. La primera cosa que ellos están buscando es revitalizar el uso real de la lengua. Pero ahí tienen otra vez el dilema. ¿Cuál es la lengua que revitalizamos hoy? ¿Cuál es la lengua que tenemos? Porque ya está totalmente cambiada, transformada. Por ejemplo, con Sam Pollock, varias veces conversamos sobre eso. Bueno, y yo cómo interpreto esto, dice, pues mi padre, que es hablante quiché nativo, él lo entiende así, pero cuando vamos al diccionario de Coto, por ejemplo, que es uno de los primeros diccionarios maya, él dice otra cosa. Y es la misma lengua maya. O no es la misma lengua maya, es otra.
Entonces, ¿qué es lo que rescatamos? Entonces, estamos promoviendo la alfabetización en lengua maya, pero ¿cuáles son los contenidos? Porque para describir una mesa, bueno, podemos ponernos de acuerdo, más o menos. Pero ya cuando entramos a otros conceptos más epistemológicos, más complejos, filosóficos, religiosos, ya la historia es difícil. Y ahí es donde ustedes ven las enormes discrepancias que hay entre traducción y traducción. En una puntita de ese tema yo busqué plantearla y tenerla ahí cuando hice el documento que adjunta esto, que es la transcripción de lo que la versión de Jiménez. Y al pie de página yo me limité a decir, fulano lo traduce de esta manera, fulano de esta otra, de esta otra y de esta otra. Porque esa es la polémica. Y yo ahí no me meto. No es mi campo. Porque no se ponen de acuerdo ellos, mucho menos yo, que ahí sí que estoy de acuerdo. No tengo nada que ver. ¿Cómo interpretar? Terrell, tú como lingüista sabrás. Judith Maxwell está muy metida en este tema y lo hemos conversado mucho con Judith también. Digamos, sí, ese es el primer campo que ellos trabajan muchísimo. El segundo es el ritual litúrgico. Ellos están buscando revivir, yo no sé cuál es la mejor palabra para todo esto, ¿no? Pero están buscando reinsertar todos los rituales mayas. Entonces, por ejemplo, todos los congresos mayas a los que yo he asistido, ¿con qué empiezan? Con una ceremonia en la cual queman incienso, flores, azúcar, etcétera, etcétera, todo de acuerdo, pero eso es lo que hacían los mayas antes de 1400. No, es otra cosa. Porque ahí están metiendo alcohol que ellos no usaban, están haciendo a veces hasta Coca-Cola que pone a veces. Digo, con todo respeto, pero digo, ahora, hay una parte de rescate y de valorización de algo que fue totalmente denigrado y que todavía el día de hoy en Guatemala es visto muy negativamente. Digamos, si tú participas en estos rituales fuera del ámbito académico, está el prejuicio, estos mirá lo que creen esto. Especialmente con toda esta ola de invasión evangélica y, perdón si hay alguien acá, pero lo digo con todo respeto, pero están haciendo destrozo de la cultura maya, porque lo estigmatizan todo el tiempo. Entonces, mirá lo que están haciendo esto, qué ignorantes que son. Y ese prejuicio está impregnado en toda la sociedad. Entonces es valiosísimo, yo entiendo al menos esto, es valiosísimo que, por ejemplo, los centros mayas y las comunidades mayas estén buscando, por un lado, rescatar y sacar de la cuevita en la que estaban metidos haciendo eso, solo un grupito muy pequeño iniciado, ahora tienen una mayor difusión. Tú vas a Guatemala y hay sitios arqueológicos donde esto ya se hace público, ya hay cierta gente que lo empieza a aceptar. Entonces no son solamente los iniciados de la comunidad, los elders, digamos, y los académicos, sino que ya hay algunos grupos dentro de la sociedad que empiezan a aceptarlo y empiezan a verlo de otra manera. Eso es de las cosas que yo he visto como más importantes. Y la recuperación del Popol Vuh es muy importante. Créase o no, la publicación online de esto es para la documentación de que puedan hacer con la Newberg ahora, el tener disponible el documento original ha significado un aporte enorme, porque todos los lingüistas mayas, e incluso los pensadores mayas, ahí tienen el texto. Y se da lugar a tremendas polémicas entre ellos. Porque dicen, ¿qué palabra es esta? Por eso es tan importante, y Amanda, sería muy importante que mantuviera ese tool que hay acá, que es el magnifier. Sí. Porque eso es lo que a ellos les permite ampliar y decir, ¿esto es una A o es una U? Y eso significa un cambio enorme en la discusión. Yo les invito a que ustedes lean con cuidado la traducción de San Pollock, y van a ver que él maneja muchas esas cosas. San Pollock me decía, bueno, desde que tenemos esto online ha sido un cambio en nuestros estudios. Y en la discusión que tenemos acá en Guatemala. Digo, ese fue el mejor elogio a mis esfuerzos que pude haber recibido. Digo, y yo no sé si lo tienen ahora, pero Amy me había hecho llegar en un momento en Guatemala había muchísimas visitas al website. Yo no sé si es que hubo alguna clase o algún seminario
no sé qué pasó, pero hubo un momento que Guatemala tenía muchísimas visitas. Sí. No sé si con esto sabe. Sí, en educación tal vez habló un poco de sus esfuerzos en Uruguay, pero tal vez, no sé, en las instituciones... Bueno, en Guatemala están buscando cambiar la educación también. Y ahí tienen dos problemas. Uno, la resistencia de la cultura ladina. La cultura ladina, es decir, la cultura mestiza, ¿no? Ladino quiere decir mestizo en Guatemala. Es tremendamente resistente a lo indígena, por el prejuicio que hay, por la colonización intelectual, ideológica, es decir, lo que es indígena hoy en día se desprecia. Digamos, cosa visible de eso. Yo siempre cuento una de mis primeras experiencias en Guatemala fue en el año julio del 95. Fue la primera vez que yo fui a Guatemala y me acuerdo que iba hacia el correo de la ciudad a llevar un montón de libros que había comprado para mandarlos para acá y no cargando con ellos. Iba en una calle que está en Cuesta Abajo, la oficina de correo, y venía caminando con un paquete de libros y adelante mío venía un hombre joven de traje caminando en la misma dirección. Más adelante había una joven que estaba vendiendo cosas con su atuendo cachique, era ropa cachique de aquella época. Y la chica estaba ahí en el borde de la calle. Cuando este hombre pasó a la orilla, agarró y le dio una patada que la tiró al medio de la calle. Porque si no, a mí me produjo tal reacción que yo salté y dije, ¿qué estás haciendo? Bien rioplatense. ¿Qué estás haciendo? Y claro, era bajito y yo para hablar, se asustó. No atinó a decirme nada y salió corriendo. ¿Verdad? Pero esa discriminación está instalada en todos los órdenes. Está en todos los órdenes. Yo fui a la casa de un académico guatemalteco y bueno, la empleada era una mujer también cachiquera. Y a mí me asombró los términos despectivos con los que hablaba de la empleada. ¡Ja! Esta indiecita. Indiecita es un insulto, es decir, una cosa muy seria, no es decir cualquier cosa. Entonces, eso está impregnado en la sociedad. Entonces, el hecho de introducir ciertas cosas en el sistema educativo formal es un avance, pero tienen una enorme dificultad. La segunda dificultad que tienen es que en Guatemala hay 23 lenguas mayas. 23 lenguas mayas. Entonces, están luchando con el tema de la estandarización, por lo menos de la estandarización de la escritura y fonética básica. Y por eso, en eso hay estudios mayas, ha hecho el nuevo diccionario que ellos tienen y todo eso, no sé, tú debes conocer mucho mejor que yo todo este tema. Enorme se fue. Judy Maxwell está trabajando mucho también en ese terreno. El gran problema que ellos tienen, porque dice, ¿cuál es el maya de hoy? Entonces todos se pelean. Entonces los quiché dicen, no, el Popol Vuh, porque es la lengua. Sí, pero el quiché del Popol Vuh pertenece a una familia quiché, que es de los Mijaí. ¿Qué pasa con las otras familias que todavía están ahí y todavía tienen sus diferencias dialectales, que son dialectales, llamémosle de casas, de house, es decir, la organización política que ellos tenían. Hasta el día de hoy está viva. Y ellos distinguen por las diferencias dialectales. Y nosotros sabemos que el Popol Vuh pertenece a la casa Mijaí porque por ciertos vocablos. Entonces, ese es el desafío más serio que tienen. Yo me acuerdo del último congreso que estuve en Guatemala sobre este tema, Judy Maxwell planteó que era posible crear una lengua maya, llamémosle un esperanto maya, digámoslo así. Esa fue su propuesta en ese congreso. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Sí? Hablaste del número 5. Sí. Y bueno, yo dicto los cursos de culturas indígenas a nivel de pregrado. Y hay una coincidencia, ¿no?, entre el mundo maya y el mundo quechua. Ajá. Es de que el 5 es un número muy importante, ¿no? Y cuando les doy la explicación, porque es lo primero que observan los muchachos, ¿no? 5.
Y la verdad que me doy cuenta, ¿no?, de que mis explicaciones son bastante limitadas, ¿no?, porque bueno, no soy especialista, ¿no? Las culturas indígenas es un campo más entre otros, ¿no?, que enseño, que investigo. Entonces, no sé, ¿podrías aquí Sí, dar una todo explicación? El tema de la numerología, Claro, digamos, numerología, sí. el origen arranca acá en esto que yo te decía. Sí, sí, Entonces, sí. en principio, tú tenés el número 5, es tenemos 4, que es 2 y 2, en la oposición de opuestos, en un sentido y en el otro, ¿verdad? Que es el principio de la tensión, llamémosles dual, que está en todo. No me gusta decir dialéctica, pero sí dual, hay una tensión dual, que es la que genera el movimiento. Esa es una idea clave. Y luego el centro, que sería el punto de origen desde el cual se inicia el movimiento. No es el más importante, es simplemente el punto de inicio que está acá. Entonces acá tenemos el número 5, ¿verdad? O sea, sería 2 más 2 más 1. Y el número 5 después es base del otro número clave, que es el número 7. Si tú miras, en toda la lista de deidades está el número 7. Por ejemplo, la familia de los Kamé, los Unkame, Ukkame, todos ellos, son 7. El número 7 aparece muchísimas veces en el Popol Vuh, que también tiene que ver con el calendario. ¿Y qué es el número 7? Es el número 5 más una dualidad más. Porque la idea del 2 es central. El 2 es más importante que el 1. Y esa, por ejemplo, es la gran discusión con Adrián Chávez. Adrián Chávez, como masón católico, para que no, él hablaba siempre, reducía todo al 1. Él planteaba de que el pensamiento maya todo era 1. Patriarcalismo brutal, ¿no? Todo el hombre. El 1 es el hombre, ¿no? Entonces, el 7 nace de acá, que es una multiplicación. Y si tú miras el 7 doblado, 14 más 1, 15, que es otro número muy importante. Si ustedes lo miran en el Popol Vuh, también aparece. Pero también puede ser más 1, pero también es 14 menos 1, y tenemos el 13 otra vez. Y ellos jugaban con estas matemáticas de una manera asombrosa. Sí, gente que conoce de códices, yo no conozco, hace un malabarismo una vez, precisamente en esa misma conferencia, la última que estuve en Guatemala, había un muchacho que era asombroso todo lo que lograba mostrar que estaban los códices con los números. Pero el patrón básico es 2, pero 0, en primer lugar, lo central es el 0. Después el 2, después el 4, después el 5, después el 7, el 13 o el 14, o el 15, perdón. Ahora, el contenido de esos números, mi opinión personal, y ojo, con pinzas lo que voy a decir, yo no lo puedo sostener a pie juntillas ni mucho menos. Creo que no conocemos cuál era el significado que ellos tenían. Creo que se está inventando y se está buscando descubrir. Tal vez cuando se logren descifrar los códices, estos 4 códices mayas, capaz que ahí surge algo. Ahora es clarísimo que ellos tenían un complejísimo sistema hermenéutico y simbólico de los números, porque cuando ellos dicen que tiraron suerte con grado de cité y de maíz, cómo caían los granos, por ejemplo, la creación, ¿verdad? Eso está, primera, segunda y tercera creación, está que echaron suertes, las cosas divinas. Cayeron los granos de cité de una manera y los granos de maíz de la otra, que eran rojo y amarillo, ¿verdad? ¿Cómo interpretaban eso? Y es una práctica que hasta el día de hoy la tienen. La persona que sabe bastante de eso, pero nunca a mí me quiso decir nada, es Bárbara Tellock. Estuvo acá. ¿Verdad? Bárbara Tellock, ella ha investigado sobre eso, pero no ha publicado y a mí no me ha dicho nunca me quiso decir nada. No sé si con esto te doy una puntita más, Juan, pero... Sí, sí.
Tienes que invitar a Bárbara al título, que hay invitarla con buen vino y a ver si ya se Granos de maíz fermentado. Otra pregunta sobre los números. El número 13. Lo que me llama la atención más que nada es que el mero centro no es el cervix o lo que sea lo que se expande, ¿verdad? En cuanto a la división, ¿verdad? O la expansión de la vida, sino lo que para mí es el corazón. Quizás mala interpretación, ¿verdad? Pero el womb, ¿verdad? Se señala, ¿verdad? Con esas dos raíces o quizás, no sé, algo fálico, ¿verdad? Sí. Pero está abajo, de lo mero centro. Y no sé si puede hablar de si estaba pensando en los sentimientos y No, bueno, te respondo eso. No pensé que me iban a preguntar. El tema es que el mero centro está con el ojo y el oído. Porque ¿cuál es la cualidad principal del hombre de maíz? Su capacidad de ver y entender en todas las direcciones. Y eso me parece superar la división cuerpo-mente, ¿verdad? De alguna manera. Y bueno, puede ser. Y digamos, y el oído, porque también el escuchar. Si tú eres de Popol Vuh, por ejemplo, los sonidos son parte central de muchos de los relatos. Las cosas se identifican porque se oyen. Por ejemplo, el yol-yol. Esto es tal cosa. Y después el bat, ¿cómo se reconoce? Por el sonido. Y, bueno, la onomatopeya en quiché es importantísima. Esto lo supe a través de San Poló. Entonces, pero la parte central es y esto que sería el centro propiamente dicho, este es un emblema de poder conocimiento que está en casi todos los iconos, en casi todos los jeroglíficos, glifos. Es decir, esto representa, en general era una chapa de oro, o un metal precioso, o jade. Muchas veces ellos no tenían disponible otra cosa, y el jade era el sustituto de lo que sería el oro. El equivalente es eso. Por eso, por ejemplo, cuando destruyen a Ocuca Pix, ¿qué le rompen? El interior de jade. Si el jade es el metal, digamos, metal precioso de ellos. ¿Por qué? Por el color, el verde, por la dureza, la resistencia. Y bueno, era lo que ellos tenían más a mano. Y no es la única cultura, la cultura china también. Nuestra cultura de jade ha sido muy importante. Si ustedes miran en los museos la parte de todo lo que tiene que ver con el jade, es muy importante. Por eso, además, siempre o casi siempre ponían en la parte ritual jade a la altura del corazón. No sé si te respondí, pero digo, la idea central es esa, ¿no? Como lo organicé acá. ¿Alguna pregunta? ¿Hay más curiosidad? Bueno, gracias. Este encuentro con una recepción formal del regalo que Carlos nos brinda al departamento. Soy el director del Departamento de Español. Una de las experiencias más gratas que tengo en este trabajo de director de una casa de estudios como esta es de recibir a exalumnos aquí en el departamento. Y lo que hemos visto en la charla de Carlos es que es una experiencia grata, no solo por el trayecto intelectual que han desarrollado tanto aquí y después, por la autoridad que han desarrollado en su campo de estudio, pero también por ese entretejido de experiencias, esas amistades, ese calor humano que existe y permanece por mucho tiempo, ¿no? Entonces, quiero, a nombre del departamento, a nombre del profesorado, a nombre de los estudiantes y a nombre de los exalumnos de nuestro departamento, darte las gracias por este regalo y decirte que estos cuadros estarán instalados aquí, ¿no? En este espacio
en algún lugar determinaremos dónde, pero será un monumento de tu contribución a nuestro departamento y a la empresa intelectual que estamos siguiendo. Entonces, te damos las gracias por este regalo. Con eso quedamos despedidos. ¿Hay algo esto? Sí. Entonces, vamos a pasar afuera y quedamos aquí. Y ahora estoy terminando mi tesis. Y en julio fue terminar. Tengo una entrevista para un design. He perdido mucho tiempo en la postura y por lo menos en nuestra área, en nuestra